Bienvenidos entonces, Mauricio Orsini y Mauri Forex. Aquí estamos con nuestra sesión de trading en vivo y en directo, miércoles 28 de octubre de 2020 en TradingView. Y hoy hablamos de correlaciones. Correlaciones en el Forex. Un par de cositas quisiera aclarar antes de comenzar. Bueno, primeramente, obviamente, como siempre, si desean pueden dejar sus preguntas aquí en el chat en vivo o posteriormente cuando mirarán el vídeo aquí en la página de TradingView. Pueden escribir sus comentarios, sus preguntas y estaré contestando o ahora en vivo o después. El tema de las correlaciones no lo voy a enfrentar desde un punto de vista matemático, ¿ok? Sé que hay fórmulas que hablan de correlaciones directas o inversas, pero no es esto el lugar, no estamos hablando desde un punto de vista matemático. Hay personas que en este caso están presentes aquí en TradingView para hacer trading y para hacerlo de manera muy práctica. Entonces veremos las correlaciones desde un punto de vista práctico, cómo nos ayudan en nuestra actividad cuando tenemos que tomar decisiones. Hablaré justo un minuto o dos del significado de correlación. ¿Qué es una correlación? Porque de todas maneras, aunque sea de forma, digamos, de presentación, es importante saberlo. Tenemos a la vista, obviamente, un gráfico en este momento, que es el gráfico del euro-dólar, que yo tomaré en consideración para explicar mejor el tema de las correlaciones. Todo el mercado es correlacionado, ¿okay? Todos los mercados se pueden influenciar entre ellos. Hay correlaciones entre el mercado de divisas y el mercado de las commodities, entre el mercado obligacionarios y el mercado de los valores, del mercado accionario. Y hay correlaciones entre el mismo mercado Forex, dentro del mercado Forex, entre divisas diferentes. Las correlaciones son simplemente las relaciones que tenemos, por ejemplo, entre divisas diferentes o entre par de divisas diferentes, relaciones que pueden ser directas o inversas. Generalmente hablamos de una relación directa cuando a un cierto movimiento de una divisa corresponde exactamente el mismo movimiento o movimiento muy parecido en otra divisa. Y la misma situación con pares de divisas. Por ejemplo, cuando tenemos un movimiento al alza en el euro dólar y tenemos un igual movimiento al alza en libra USD, o al contrario, en caso de una correlación inversa, cuando tenemos un movimiento al alza en el euro dólar al cual corresponde un movimiento descendente en dólar Canadá o en dólar franco suizo. ¿Y por qué generalmente tenemos estos movimientos? En el caso de par de divisas, porque generalmente tenemos una divisa que es caracterizada por un movimiento de fortaleza, por una apreciación, diríamos, o otra divisa, por ejemplo la que está al denominador, que es caracterizada por un movimiento de apreciación que se realiza en todos los otros pares de divisas, de manera de que si hay un movimiento de fortaleza del euro, generalmente hay un movimiento parecido en todos o casi todos los pares de divisas con el euro, o la misma situación por el dólar. Entonces hay movimientos similares cuando hay una correlación directa, y esto se refiere no solo a los pares de divisas, sino también a la relación que hay entre pares de divisas, por ejemplo, y CFDs. Hay correlaciones que son típicas en el mercado y que podemos leer en cualquier libro que hable de Forex, que hable de correlación en el mercado de divisas. Por ejemplo, la típica correlación directa que hay entre el australiano y el oro. Entonces, de hecho, si van a mirar el gráfico del australiano AUD-USD, hay una correlación directa con el gráfico del oro. Este es el gráfico daily del australiano, movimiento al alza hasta un nivel de máximo relativo, y luego una fase de lateralidad ligeramente descendente. Si vamos a ver el gráfico del oro, tenemos un movimiento al alza, como pueden ver,
un máximo, en este caso absoluto, del oro y una fase de lateralidad ligeramente descendente. Hay una correlación, también entre, por ejemplo, el canadiense, el dólar de Canadá y el petróleo. Esta es una correlación histórica, aunque si después del último periodo del petróleo un poco especial, a veces no siempre es respetada, pero existen estas correlaciones. ¿Cómo pueden ser útiles estas correlaciones para nuestra actividad de análisis y de estrategia operativa? Cuando la noche en Europa, al final de la sesión, digamos, terminando la sesión, vamos a ver si hay una señal de trading o no. El trabajo que tenemos que hacer primeramente, como saben, es encontrarla, una señal de trading. De esto hablamos, si se acuerdan, la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada. Cuando tenemos una señal de trading, tenemos, estudiando la situación técnica, averiguar si la señal se presentó en una zona válida del precio. De repente hablaremos también de esto en uno de los próximos vídeos. Una vez aclarado que la señal de trading es presente en una determinada zona del precio y que es también interesante desde un punto de vista económico en términos de relación riesgo-retorno, ahí vamos a considerar siempre en nuestros análisis, entonces estamos antes de considerar una entrada o una orden pendiente, vamos a ver las correlaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si esta misma señal de trading la tenemos también en otros pares que supuestamente son correlacionados, para ver si efectivamente la señal técnica la tenemos ahí presente por una real debilidad de una divisa, por ejemplo, o fortaleza de la otra, según el punto de vista, o si es simplemente el resultado de un rumors, de un discurso en lo específico, o de un dato macro que generó solo un poquito de volatilidad. Por ejemplo, el caso que tenemos a la vista aquí, la vela del 1 de septiembre, esta vela pin descendente en el euro dólar que yo mismo he tradeado en aquel día, es una vela que destaca obviamente una debilidad de euros, sobre todo en la segunda parte de la sesión, y una reanudación de la fortaleza de los compradores de USD. Es una vela pin bajista. Entonces la pregunta que podríamos hacernos si es que estuviéramos en aquel día, 1 de septiembre, esta vela, esta pin bajista se ha formado sobre todo porque fue el euro a ser una divisa débil o el dólar. Y en el caso específico tenemos otras velas parecidas en los varios gráficos con el dólar norteamericano, por ejemplo. Podemos confirmar que efectivamente esta vela pin podría ser interesante desde un punto de vista técnico, podría ser ella misma confirmada con un movimiento descendente, porque tenemos otras velas por correlación en otros pares de divisas. Y la pregunta tiene una respuesta mirando los pares correlacionados, por ejemplo Libra USD, y podemos apreciar que en el gráfico daily Libra USD el mismo día dibuja una vela muy parecida, una vela pin bajista, aunque el precio no tuvo la debilidad en este caso de dibujar un movimiento en negativo. Y como sabemos que el dólar es bastante correlacionado con otros pares de divisas, con otras divisas, como por ejemplo el yen, porque son dos divisas defensivas, le dicen, conservativas. Entonces, pueda que esta misma situación técnica la podemos encontrar también en otros pares de divisas que no llevan directamente el dólar, como por ejemplo el yen. De hecho, si vamos a ver libra-yen, podemos ver que el mismo día teníamos una vela pin un poquito menos interesante, pero con el mismo mensaje. El euro-yen, este mismo día, primero dibujaba una vela pin descendente. Entonces podemos decir que técnicamente hablando son patrones gráficos que varios pares de divisas destacan. Entonces es una situación técnicamente interesante. Entonces el segundo trabajo que podemos hacer desde un punto de vista de estrategia, ahora sí, de trading, es escoger cuál de estas señales de trading podría ser la mejor para considerar una entrada en venta, porque no es que hemos visto 4 gráficos, no podemos tradear los 4, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el más interesante?
puesto que vamos a considerar una entrada en venta de euros o de libra esterlina y al mismo tiempo una entrada en compra de USD o yen, vamos a ver con un discurso de correlaciones la relación de fortaleza entre las dos divisas que estamos considerando vender, euro y libra, y las dos que estamos considerando comprar, el dólar y el yen. Euro y libra más o menos se encontraban en una situación de equilibrio, más o menos. Si hubiéramos visto la situación gráfica de dólar-yen en aquel momento, estamos más o menos aquí. Los primeros días de septiembre era una lateralidad, pero una lateralidad un poquito más bajista. Viendo el gráfico semanal, eso se veía muy bien en aquel momento, mirando el gráfico weekly. Entonces, ¿qué quiere decir? Situación un poquito más bajista significa un poquito más de fortaleza del yen comparado al USD, y esto quiere decir que si hubiéramos considerado una entrada bajista, una orden en venta en uno de estos pares de divisas que llevaban esta vela pin, preferiblemente hubiera sido posible considerar una compra de yenes. Entonces hubiéramos considerado, por ejemplo, libra yen o euro yen, como en este caso, con un par de divisas que efectivamente confirmó la señal de trading con un movimiento descendente. Eso es importante. Por ejemplo, una situación técnica también interesante, la vela pin de ayer, esta vela pin bajista que tenemos aquí, que era posible tradear, que yo no he tradeado simplemente porque ya tengo una operación short de euro franco suizo en este momento en ganancia, entonces no tuve la necesidad de tradearla, pero quien quería considerarla hubiera podido hacerlo, y dentro de este discurso de correlación hubiera sido válida la idea de averiguar si efectivamente esta nueva presión en venta era el resultado de una depreciación del franco suizo o simplemente, de una apreciación del franco suizo, de una fortaleza del franco suizo o de una debilidad del euro. ¿Y cómo hubiéramos podido hacer? Simplemente mirando el correlacionado USD franco suizo, y hubiéramos visto que el día de ayer no mostraba alguna vela pin bajista. Entonces probablemente, como de hecho ha sido, el movimiento de pin bajista que tenemos gráficamente se debía sobre todo a una debilidad del euro más que a una verdadera fortaleza del franco suizo. Y este discurso, esta manera de analizar, también considerando las correlaciones, nos ayuda para escoger exactamente la divisa que tenemos que comprar y la que tenemos que vender, considerando que siempre vamos a intentar comprar la divisa más fuerte y vender la divisa más débil dentro de lo posible, obviamente. Muy bien, entonces espero que este video haya sido de tu agrado, y si es así, deja un me gusta, sígueme obviamente aquí en el canal para ver los próximos vídeos, deja tus comentarios y Dios mediante nos veremos con la próxima sesión en vivo el día miércoles a la misma hora. Un saludo y entonces nos estamos viendo con el próximo vídeo. Un saludo de parte de Mauricio, Mauri Forex.